cuando yo quería decorar por primera vez mi casa por la ocasión, él me decía, ¿cómo la vas a decorar? Y yo decía, bueno, ponemos luces, ponemos monos de nieve, quizá podemos poner algunos copos y podemos poner algunos renos. Y él me decía, ¿y qué estás celebrando? Y yo, pues el nacimiento de Jesús. Y él me decía, ¿y por qué no hay nada relacionado con Jesús en todo lo que tú me estás diciendo? Y fue entonces cuando empezó a tomar sentido y yo empecé a decir, es tan cierto como no estoy enfocándome realmente. Pienso en todo menos en Jesús cuando estaba pensando en la celebración de Navidad. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez, bienvenidas a un nuevo episodio. Y en esta ocasión nos estamos concentrando en el tema de la Navidad. Y para eso me acompaña una joven muy amada, su nombre es Débora. Débora, cuéntanos, ¿cuál es tu nuevo apellido? ¿Hay cambios que han sucedido? Débora estuvo con nosotras en los primeros episodios del podcast, así que han sucedido cambios. Cuéntanos un poquito, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto otra vez poder compartir con ustedes. Y como tú dices, la última vez que estuve por aquí estaba soltera y ahora ya soy una mujer casada por la gracia del Señor. Llevamos ya el 14 de diciembre, cumplimos 4 meses. El tiempo pasa muy rápido. Sí. Entonces, ¿cuál es tu nuevo, con qué nombre te introduces a la sociedad ahora? Bueno, como ahorita estamos viviendo en Estados Unidos, pierdo mi apellido y ahora soy Débora Rivera. Pero cuando estoy hablando con latinos, soy Débora Cázares de Rivera. Así que sí. Yo también, Débora, simplifiqué mi vida. Mi nombre es Betsy Gómez, más fácil porque mi nombre realmente es bien largo. Y eso que no tengo segundo nombre. Sí. Porque si tuviera segundo nombre, ¿te imaginas? Ay, sí. Bueno, la semana pasada hablamos acerca del mensaje correcto de la Navidad y si no has escuchado ese episodio, te animo a que pares y vayas a escuchar el otro y te pongas al día. En ese episodio hablamos acerca de cómo se conecta el pesebre con esta época, cuál es nuestra historia dentro de la gran historia de Navidad y nos dimos cuenta que todo, absolutamente todo se trata de Cristo y que esto que celebramos en esta época no es más que una parte del plan de redención que comenzó muchos años atrás y que nos anticipa a la venida de Cristo. Entonces, en este episodio, ¿verdad? Nosotras queremos, montarnos en ese tren que comenzamos a tomar en la semana pasada, pero entonces quizás responder a la pregunta, ¿cómo yo pongo en práctica? ¿Cómo yo puedo hacer del nacimiento de Cristo, de su obra, el centro de esta temporada? Entonces, Débora nos acompaña, ella nos va a contar un poquito acerca de su experiencia con todo este tema de la Navidad. Cuéntame, Débora, ¿qué era la Navidad para ti mientras tú crecías? Han pasado varias cosas. La primera es que la familia de mi mamá, por parte de mi mamá, son una familia muy grande. Entonces, cuando yo era chiquita recuerdo las reuniones con ellos, pero recuerdo como juegos, recuerdo la comida, recuerdo jugar con mis primos. Después de eso, la familia se extendió mucho y ya ahora cada quien se juntaba individualmente con sus familias. Pero resulta que yo soy la más chica de 6 hermanos. Entonces, mi hermana más grande es más grande que yo por 20 años. Entonces ella, ¡Wow! cuando yo nací, ella ya estaba casada. Y en mi familia optaron porque mis hermanos en Navidad se iban con sus familias de sus esposos, esposas. Y en Año Nuevo en mi casa. Entonces, en realidad en mi casa, con mis papás nada más, no teníamos alguna celebración en particular. Mi mamá hacía una cena, nos vestíamos, nos arreglábamos para la ocasión, pero realmente yo ponerme a pensar en el significado de la Navidad fue hasta el año pasado. De hecho, aprendiendo de que Avivado Nuestros Corazones tenía un devocional de Adviento, fue la primera vez que yo escuché acerca de eso. Y apenas este año, ahora que estoy casada y con mi esposo empezamos como a crear esas tradiciones o costumbres familiares, fue que realmente me puse a pensar acerca de qué es la Navidad y me he dado cuenta de que tenía un concepto para nada bíblico, para nada bíblico.
Bueno, yo me identifico contigo porque aunque para nosotros, en mi familia, la Navidad es y era algo tan importante, tan Ujú. especial. Yo recuerdo que hacíamos una cena con toda la familia, siempre nos debatíamos a dónde vamos, dónde será Sí, la sí. cena. Sí, sí, sí. Pero realmente yo creo que como caribeña que soy y todo el dominicano, el de Ujú. las personas, yo creo que latinas en general, Sí, sí. entendemos que esta fecha es una fecha que se presta para estar en familia, para Ujú, compartir. Imagínate, Débora, que en mi ujú. país todo el que trabaja en el mes de la Navidad, en diciembre, se le da un doble salario. Oh, wow. Así que es algo muy, la gente lo anticipa, lo Valioso, sí. busca, quiere tener más dinero para gastar y para comprar más cosas. Wow. Yo crecí reuniéndome con todo el mundo que no me había reunido durante el año en el mes de diciembre. Hay una Ujú. cena para todos, cena para exalumnos, cena para la escuela dominical, cena para los ministerios. Oh, Nos wow. reunimos. Estaba también la tradición de hacer un angelito, un intercambio de regalos. Ujú, Bueno, los regalos de la Navidad. Para mí la Navidad era un tiempo tan especial, tan hermoso, lo disfrutaba tanto. Sin embargo, aún estando en la iglesia, aún haciendo cosas navideñas dentro de la ujú. iglesia, como incluso habían servicios navideños, realmente tengo que reconocer que mi corazón se centraba más en la fiesta y en la celebración, en el deseo de ser felices, que en una introspección, en una meditación intencional, en un preparar mi corazón para asombrarse. Realmente era todo lo contrario. Y me pasaba, yo el otro día recordaba que mi mamá era experta poniendo esos nacimientos gigantes Mm. súper elaborados. Sí, sí. Y mi mamá le encantaba poner el nacimiento debajo del arbolito. Te estoy hablando de piezas de cerámica pintadas a mano, Wow. y todo así con musgo, Meticulosamente preparado. exactamente, con musgo y con paja. Y me recuerdo que en una Navidad sucedió que me desperté y en el lugar donde iba el bebé, donde iba Jesús, ahí Ujú. estaba acostado y acurrucado mi perrito. Válgame. Y a partir de ahí, todas las Navidades, el lugar de el bebé Jesús era el lugar donde él dormía. O sea, él hacía de repente estaba María, José, los pastores y una estrella brillando encima de la cabeza del perrito. Y realmente esa imagen no se me quita de mi mente porque me doy cuenta lo ridícula que me puedo ver yo haciéndome el centro de la Navidad. Wow, wow. Entonces, ese Sí, perrito sí. Tiny me recuerda eso. Fíjate que justo también pensando en eso de que nosotros somos el centro, yo también recuerdo que aunque apenas este año me he puesto a pensar en la Navidad, siempre, siempre he sentido como ese mismo gusto de que sea diciembre y de la música. Y entonces pensando en también la ilustración de que el perrito se veía como el centro del nacimiento, estaba pensando también en el mes pasado, mi esposo cumplió años y era la primera celebración pues que nosotros pasábamos como esposos. Entonces yo estaba pensando cómo voy a celebrar y yo no sé qué es lo que a él le gusta porque también nuestra relación fue a distancia, entonces no habíamos pasado un cumpleaños juntos. Entonces pensaba en cómo celebrar y luego yo le preguntaba a él y él me decía, no, Debbie, está bien, como que no tienes que hacer nada especial. Y entonces yo dije, no, pero pues yo pensaba, tengo que hacer algo para celebrarle. Y ese día terminamos haciendo cosas que a mí me gustaban porque yo quería celebrarle a él. Y de hecho al final del día surgió una frase de parte de él que él me decía, vamos a celebrarte mi cumpleaños. Entonces era como, estamos utilizando mi cumpleaños como un pretexto para celebrarte a ti. Y entonces cuando hablábamos de este tema también, de qué estamos celebrando en estas fechas de Navidad, él me decía, Debbie, se ve igual porque muchas veces nosotros utilizamos las fechas de Navidad para hacer fiestas para nosotros y el centro de las fiestas somos nosotros, reunirte con la familia, las luces. Dice, muchas veces nos preocupamos más por la decoración
de la fiesta cuando en realidad no estamos como viendo cuál es el propósito de la celebración. No estamos celebrando a la persona, sino que estamos haciendo la fiesta para nosotros. Y eso tuvo muchísimo sentido para mí porque cuando yo quería decorar por primera vez mi casa por la ocasión, él me decía, ¿cómo la vas a decorar? Y yo decía, bueno, ponemos luces, ponemos monos de nieve, quizá podemos poner algunos copos y podemos poner algunos renos. Y él me decía, ¿y qué estás celebrando? Y yo, pues el nacimiento de Jesús. Y él me decía, ¿y por qué no hay nada relacionado con Jesús en todo lo que tú me estás diciendo? Y fue entonces cuando empezó a tomar sentido y yo empecé a decir, es tan cierto como no estoy enfocándome, realmente pienso en todo menos en Jesús cuando estaba pensando en la celebración de Navidad. Sí, yo creo que es un error que todas nosotras de alguna manera pues hemos cometido. Nosotras a veces simplemente nos dejamos llevar por las actividades, nos emociona la fiesta, el compartir. Fuimos creados para comunidad, entonces todo esto es hermoso, todo esto nos llena de gozo el corazón. Sin embargo, yo creo que necesitamos, sobre todo como creyentes, ser más intencionales en revisar por qué hago lo que hago. ¿Por qué realmente estoy celebrando las cosas de esta forma? ¿A qué me lleva esto? ¿Qué es lo que hace crecer en mí? Entonces, yo creo que una de las disciplinas más importantes para nosotras como creyentes es recordar. A veces pensamos que las disciplinas espirituales solamente se reducen a leer la Biblia, a orar, a ayunar o hacer quizás un trabajo de evangelismo en la calle, pero no nos damos cuenta que hay disciplinas que son tan necesarias, que son tan bíblicas, y una de ellas es recordar esa importancia de nosotras dirigir nuestros pensamienros y de ser intencionales en meditar. Eso es completamente contracultural, ¿verdad que sí, Débora? Sí, completamente. No queremos crear nuestras propias ideas de lo que creemos cuando la Biblia nos enseña de que recordar es importante. Sí, y aún entre las jóvenes, mucho más. Yo creo que las jóvenes simplemente, pues, pasan de una cosa a la otra porque han sido entrenadas por las redes sociales. Yo creo que nosotras, yo también me siento identificada, pasamos de una cosa a la otra. Es un patrón de consumo en el que hemos caído. Vamos de una publicación a otra sin pensar, sin tomar una pausa, sin meditar, sin interiorizar lo que hemos leído o a lo que nos estamos exponiendo. De hecho, pienso en que eso mismo de que tú mencionas de las redes sociales incluso nos insensibiliza, porque tenemos varias imágenes de cosas felices y cosas tristes en nuestro mismo perfil de Facebook o de Instagram. Vemos una imagen feliz, vemos niños sufriendo en África y luego vemos un accidente, luego vemos a un gatito y un perrito muy tierno. Son como varias cosas en un mismo perfil que incluso hasta nos llegan a insensibilizar. Entonces nos volvemos como, andamos en automático y olvidamos meditar y recordar en lo que estamos viendo y en lo que sabemos y conocemos. En Deuteronomio 6, Dios instruye a su pueblo específicamente a que le ame con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y Él le dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A mí me encanta ver la intencionalidad de Dios de decirle, recuerda este mandato. Pero eso no es solamente algo que tú haces y se queda atrás en el olvido. Tienes que tenerlo pendiente, presente, tienes que recordarlo, tienes que tener recordatorios visibles que te ayuden a fijar tu mente en la verdad. Y luego en el versículo 20, más adelante, dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos del Señor? Entonces dirás a tus hijos, éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó. O sea que al final de cuentas, Dios nos manda a erigir como postes recordatorios,
con el propósito de dirigir nuestra mente ante las cosas que fácilmente olvidamos. Y yo creo que eso es lo que ha pasado de generación en generación, en lugar de el pueblo de Dios utilizar esta fecha para Sí. intencionalmente recordar esa venida del Salvador y aún así mirar hacia adelante en la venida que él ha prometido. En lugar de eso, nos quedamos en la música, como tú decías, en la celebración. Y, Débora, ¿hay algún otro versículo en la Biblia donde tú veas esta importancia de recordar? Yo pensaba en Filipenses 3:1. Pablo está hablando acerca del gozo. De hecho, Filipenses es una carta conocida porque Pablo habla mucho acerca del gozo. Y después les dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces también pienso también en que el mundo es muy intencional, en que tú quites tus ojos de cuál es el propósito por el que celebramos estas fechas. Y recordaba que fui a una tienda y en el área de Navidad veía todo tipo de decoraciones para de toda la casa, pero solo encontré una pequeña sección en la que hablaban acerca de Jesús y había nacimientos. Entonces, si el mundo es tan intencional en voltear nuestros ojos de cuál es el verdadero propósito, pienso que aún nosotras debemos, como creyentes y conocedoras del Evangelio, ser más intencionales en recordar estas cosas. Y Pablo dice, a mí no me es molesto otra vez escribirles lo mismo. Y para ustedes es bueno, es motivo de seguridad. Entonces es bueno para nosotras recordar estas mismas cosas. ¿Qué estoy celebrando? ¿Por qué lo celebro? ¿Por qué pongo estas decoraciones? ¿O por qué escucho estas canciones? Es muy importante mantener nuestros ojos en lo correcto en estas fechas. A mí me encanta ver a lo largo de la narrativa bíblica tantos momentos específicos en los que Sí. Dios levantó monumentos, postes, cosas que Él, señales visibles para que su Ujú, pueblo recordara, para que su pueblo ujú. recordara. Entonces, yo creo que aunque esto aplica como una disciplina espiritual del creyente durante todo el año, yo creo que tenemos para mí, mis tiempos favoritos es Navidad y cuando celebramos la Semana Santa. O sea, Sí, son sí. momentos especiales en los que nosotras podemos hacer un alto y dirigir nuestros afectos, nuestro Ujú. corazón. Y a veces puede sentirse hasta místico. Ok, Betsy, ¿para qué yo quiero recordar que Jesús nació? Ya Él nació y punto, vamos a mirar hacia adelante. Pero no es eso. Lo que yo hago es que yo trato de colocar mi corazón en un lugar en el que Él pueda crecer en asombro ante la grandiosa y buena noticia de que cuando el pueblo de Dios estaba en oscuridad, cuando parecía que todo estaba perdido, la luz del mundo vino y nos salvó. Y eso me lleva a pensar entonces en esa consumación, en esa restauración de todas las cosas. Me encanta también, tú que mencionaste Pablo, en la vida de Pedro a mí me fascina y como en su segunda carta, él también habla de la importancia de recordarle las cosas que él venía enseñándoles. En este caso, era que ellos se esforzaran para crecer en virtud a la luz de la salvación que ellos habían recibido. Y me encanta que en el capítulo 1, segunda de Pedro 1, del 13 al 15, él dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben, ya han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo que mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Tal como me lo ha declarado el Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia. Fíjate, cuando cuando un concepto se repite una y otra vez, Dios está diciendo, presta atención. Entonces Sí. yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar Ujú. estas cosas. Y estamos hablando de Pedro, el mismo que negó a Jesús, olvidó la realidad, las promesas, puso todo en juego, pero el Señor guardó su fe para que ahora él pudiera, literalmente lo dice a sí mismo, fortalecer a sus hermanos. ¿Y cómo lo va a fortalecer? Recordándole las cosas que son Ujú. vitales para la fe cristiana. Entonces yo creo que es importante que nosotras hagamos un alto
Y yo sé que tú puedes decir, ay, eso lo vamos a hacer cuando estemos mayores, cuando como Débora yo me case o cuando yo tenga familia y tenga hijos como Betsy, pero quiero que sepas que estas disciplinas pueden ser practicadas ahora. Como Débora, nosotros podemos eh, practicar la disciplina de recordar en esta época de Navidad. Creo que esta es una excelente oportunidad justo para aplicar lo que veíamos hace un momento en Deuteronomio capítulo 6. Jesús, el Señor les decía al pueblo que las pusieran en los postes de su casa cuando entraran, cuando fueran por el camino, hablaran de estas cosas, cuando se acostaran, cuando se levantaran. Es decir, no se trata solo de tener el nombre de Jesús en una esfera del árbol, o no se trata solo de tener el nombre de Jesús en la estrella del pino del árbol, sino de realmente ser intencionales en que nuestra decoración gire incluso en torno a eso. Creo que es muy importante. Y cuando mi esposo me decía, Debbie, pon decoraciones que estén como enfocadas en Dios, que realmente estén enfocadas en lo que celebramos, yo busqué en Pinterest, Betsy, y encontré tantas ideas de cosas en las que realmente podemos poner esto en práctica. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco más adelante de Sí. otras ideas prácticas, pero recordar sin duda es muy importante. Sí, a mí me encantan también las canciones, por ejemplo. Bueno, de hecho, hago una pausa para decir que en Aviva Nuestros Corazones hay un devocional que se llama Las Primeras Canciones de Navidad. Es un devocional de Adviento, vamos a hablar de eso más adelante. Pero fíjate cómo aún la alabanza de María y Zacarías en Lucas 1 eran alabanzas de memoria, de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, cuando María dice en el versículo 24, ha ayudado a Israel, su siervo, en memoria de su misericordia. Sabemos ahí por qué Dios ha ayudado a Israel para que recordemos su misericordia. O Zacarías, cuando dice para que seamos salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ¿Para qué? Para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santo pacto. Nosotras necesitamos recordar el Evangelio todos los días, necesitamos recordarnos estas cosas. Y yo creo que una de las tradiciones que la iglesia ha perdido hoy en día es el observar el Adviento, el celebrar la anticipación de la llegada del Mesías y disponer nuestros corazones con el propósito de asombrarnos, como les decía. Y el otro día yo hice una pequeña encuesta en Instagram y les pregunté a las personas si habían escuchado, si sabían de lo que se trataba la palabra Adviento, si lo habían celebrado alguna vez en su vida. Y me sorprendió que de miles de entradas, solamente un 20% sabía qué significaba la palabra Adviento, o hay personas que le llaman advenimiento. Y eso simplemente significa venida. Es esas semanas antes de la Navidad en las que nos concentramos en preparar nuestros corazones para recordar la venida de Cristo a la tierra a salvarnos y su segunda venida a restaurar todas las cosas. Como yo no crecí con esta tradición, es una tradición que hemos acogido ya como adultos y me parece que es lo mismo contigo, Débora. Sí. ¿Qué te parece si le preguntamos a Eileen Merck de Michelin? Es nuestra amadísima coautora del libro Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirte, que nos comparta cómo le ha servido personalmente como familia la celebración de Adviento. Cuéntanos, Eileen. La temporada de Adviento ha sido transformadora para mí, porque me ha enseñado a vivir en paradoja. Me ha liberado para atesorar el gozo de la primera venida de Cristo, mientras al mismo tiempo hago duelo porque Él no ha regresado todavía y las cosas no son como deben ser. Observar Adviento me capacita a no resentir que la época de la Navidad realmente está contaminada con pena. Siempre hay cosas que no son como deberían ser. Y observar Adviento me permite vivir en esa tensión de que hay cosas que son muy buenas y al mismo tiempo cosas que son muy malas. Observar el Adviento me ha ayudado a fijar mi vista y mi esperanza más allá de la Navidad, en la resurrección y el retorno de mi Rey hermano. La Navidad es un gozo, pero no porque sea un gozo perfecto.
Es un gozo porque testifica que así como la encarnación realmente ocurrió, Él ciertamente volverá. Debido a la Navidad, esperamos la llegada de la resurrección en nubes de gran gloria. Entonces, por fin, todo lo que es triste ahora no será así jamás. Muchas gracias, Aileen, por recordarnos esto tan importante. Y de hecho, recordaba en una conversación anterior que habíamos tenido, Betsy, que tú mencionabas que estas fechas nosotros necesitamos personalmente recordar. No es más por una exaltación o una celebración más, sino nosotros necesitamos ser recordados. Y pensaba en el ejemplo también que dabas de Pedro, que fue un discípulo que caminó con Jesús y él olvidó estas verdades que había vivido con Jesús mismo, ¿cuánto más nosotras? Entonces, realmente necesitamos ser recordadas en estas fechas de lo que realmente importa. Así que a ti que nos estás escuchando, te imploramos, por favor, evalúa lo que estás celebrando, haz un alto y repiensa lo que estás haciendo, pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? Y busca maneras intencionales en traer la verdad a tu corazón. Utiliza estas semanas que están ya, estamos en vísperas pronto de la Navidad. Utiliza estas semanas para saturar tu corazón con la verdad acerca de tu condición como pecadora y acerca de la gracia que hay en Cristo al salvarnos. La semana que viene, Débora y yo vamos a volver para darte ideas prácticas para celebrar a Cristo en esta época. Nos encantaría escuchar de ti y a lo mejor saber si al igual que Débora y yo no creciste con estas cosas y tienes el deseo de hacer de Cristo el centro. Queremos oír sus testimonios, sus ideas prácticas. Compártanlas con nosotros y escríbanos en las redes sociales o al correo jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Dios te bendiga. Gracias, Débora. Gracias. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.